Bienvenidos y bienvenidas a la tercera unidad didáctica del curso Automatización de tareas, construcción de guiones de administración. Ya sabéis que los guiones también los conocemos como scripts. En las unidades anteriores ya vimos cómo instalar varios gestores de base de datos, ¿sabéis? En la unidad primera instalamos Oracle, instalamos MySQL e instalamos el SQL Server de Microsoft. También en la segunda unidad recordaréis que estuvimos viendo cómo limitar el acceso a los datos y protegerlos utilizando gestión de permisos para usuarios y utilización de vistas que me permiten reducir las posibilidades de utilización que tiene un usuario sobre las tablas de una base. Bien, también comprobamos cómo se podían bloquear tablas para hacer operaciones con ellas sin que otros usuarios pudieran interactuar o intervenir en esas tablas al mismo tiempo. En esta unidad, en esta tercera, que continúa en la línea de trabajo de lo que es el perfil profesional del DBA, del Database Administrator, que es el objetivo de este módulo profesional para vosotros, pues el objetivo principal, como decía, de esta unidad es ver las herramientas que están a disposición del DBA para poder automatizar las tareas de administración. Lo que estáis viendo pues, son las diferentes herramientas a disposición del DBA que se van a tratar en esta unidad 3. Los procedimientos y las funciones tienen mucho en común. Ambos contienen una rutina almacenada que está hecha usando sentencias SQL, estructuras de control y también variables, siguiendo el esquema clásico de la programación. Los que cursaste el año pasado, el módulo de gestión de base de datos, lo recordaréis porque también se le dedicaba a una unidad en aquel módulo. En ambos casos, tanto en procedimientos como en funciones, pueden definirse parámetros para pasar a la rutina. Pero las diferencias que tienen fundamentales entre ambos es que las funciones devuelven siempre un valor, solo uno, mientras que los procedimientos pueden devolver ningún valor, un valor o incluso varios. Las sentencias select se emplean dentro de una función y no son mostradas al terminar la ejecución de la misma. Si hicieran alguna impresión en pantalla, esa no se llegaría a ver por parte del usuario. En cambio, con los procedimientos sí ocurre. Y por último, pues la forma de invocarlos también varía, la forma de llamarlos. Mientras que a las funciones se las llama desde dentro de una sentencia select, a los procedimientos hay que llamarlos con la sentencia call. CAL. La principal utilidad de los procedimientos y las funciones pues, es que nos permiten encapsular en su interior rutinas que después pueden ser ejecutadas las veces que necesitemos. Incluso se les pueden asignar permisos de ejecución para que sean ejecutadas por usuarios diferentes del creador de la misma. Por eso, incluso el administrador o el DBA puede crear procedimientos y ponerlos a disposición del resto de usuarios de la base de datos. El uso de procedimientos y funciones mejora la seguridad y también la productividad del trabajo de administración. Vamos a verlo con un ejemplo. En esta imagen, tomada como ya estáis viendo, de Workbench de MySQL, tenéis en el recuadro rojo definido una función muy sencilla, la función suma, una función muy básica que se utiliza, que viene muy bien para ejemplificar cómo se usa todo esto. No tiene mucho problema entenderla. Recibe dos parámetros, sumando 1 y sumando 2, y devuelve el resultado de la suma. Todo eso lo hace en el bloque beginEnd, donde declara la variable resultado como número real y ajusta mediante set el contenido de la variable resultado a la suma de sumando 1 con sumando 2. Por último, por medio de return, devuelve el contenido de la variable resultado. Importante darse cuenta que todas las funciones tienen que incluir una sentencia return. Todas tienen que devolver un valor. Es obligatorio que la función devuelva un valor. Bueno, pues en las dos elipses pues tenéis la manera de probarlo. Si invoco a la función suma con select suma y le paso dos parámetros, por ejemplo el 3 y el 5, pues ya vemos que el resultado que nos imprime en pantalla es el número 8, como ya esperaba.
Así es como funciona la función suma en este caso y en general todas las funciones. Reciben parámetros, opcionalmente puede haber funciones sin parámetros, pero siempre devuelven algún tipo de valor. Tanto los procedimientos como las funciones, así como el resto de herramientas que vamos a ver a continuación, usan habitualmente estructuras de control de flujo de programa. Estas estructuras pueden ser de dos tipos, de decisión, que son if, then y case, o de repetición, que son repeat, while y loop. Gran parte de la unidad didáctica comprobaréis que se dedica al estudio de estas estructuras de control que son fundamentales para poder desarrollar las rutinas que se incorporarán a todo este abanico de herramientas como son las funciones, procedimientos, eventos, disparadores y manejadores de error. Mientras que las funciones y los procedimientos deben ser llamados o ejecutados de manera explícita por el usuario, los eventos, disparadores y manejadores se asocian a situaciones concretas y se ejecutan automáticamente cuando esas situaciones se producen. Vamos a verlo en detalle. Los eventos se asocian a una planificación temporal de una situación. Bien puede ser tan puntual que se ejecuten una sola vez a una fecha y hora determinada o de una manera periódica o a intervalos de tiempo regular. Ya os podéis imaginar la importancia que puede tener el uso de los eventos pues, para asociarlo, por ejemplo, a tareas rutinarias como hacer copias de seguridad de la base de datos. Los disparadores, en cambio, se asocian a las operaciones de inserción, modificación y borrado de una tabla. Se pueden configurar para que se ejecuten o bien antes o bien justo después de lanzarse o de ejecutarse alguna de esas tres operaciones sobre la tabla a la que están asociados. Por último, los manejadores de error sirven para gestionar las situaciones de excepción en las que se produzca algún error, por ejemplo, violación de clave primaria, por repetición de la misma, o cuando no se cumple la clave ajena, la restricción de clave ajena. En este caso, van asociados a ese error y se puede escribir una rutina que intente o bien recuperar el error o cerrar la base de datos, las tablas que se estuvieran utilizando en ese momento, informar al usuario con un mensaje de error, en fin, ya cada caso pues dictará la solución más idónea. Y como nada mejor que poner un ejemplo práctico pues, para poder entender todo esto, pues vamos a terminar esta introducción a la unidad 3 con un ejemplo práctico que consistirá en desarrollar un trigger, un disparador asociado a la tabla empleados de la base de datos que venimos utilizando habitualmente y que esté asociado al borrado de un empleado. De forma que si se intenta borrar un empleado que es jefe de algún otro empleado, nos lo impida y aparezca un mensaje de error, y en caso de que el borrado se esté haciendo sobre un empleado que no es jefe de ningún otro empleado, pues se haga con normalidad. Bueno, pues aquí estamos en nuestro MySQL Workbench. Abrimos nuestra conexión y ahí aparece. Vamos a trabajar sobre esta base de datos, ya la conocéis, tiene la tabla empleado, la tabla de establecimiento y concretamente en la tabla empleado tenemos el DNI del empleado y el DNI del jefe del empleado. Recordamos que esa tabla tiene este aspecto, tiene este contenido en este momento y esto indicaría pues que Alonso Quijano, cuyo DNI es 111A, no tiene jefe asignado, es decir, la columna DNI jefe es null, y que, por ejemplo, Aldonza Lorenzo, cuyo DNI es 2222H, pues su jefe es el 11A. Vamos a hacer un trigger que impida borrar a Alonso Quijano, puesto que su DNI aparece como el jefe de Aldonza Lorenzo, y que vamos a poder borrar, por ejemplo, a Sansón Carrasco, que es el 5555 y no es jefe de nadie. Bueno, aquí tenemos el trigger que vamos a definir.
Ya sabéis que hay que empezar cambiando el delimitador del punto y coma a otro símbolo. Se suele utilizar el símbolo del dólar o la barra para que no confunda el punto y coma de la definición del trigger con el punto y coma de final de la ejecución del trigger. Bien. Al principio se ajusta a dólar y al final se vuelve a ajustar al punto y coma. Y todas las sentencias del trigger, el evento o el procedimiento terminarían en punto y coma menos la última, que acaba en el mismo símbolo que se haya puesto en el delimitador del principio. Bien, crea un trigger, el trigger se llama borra empleado y va a ser un trigger de before delete. ¿Qué significa? Pues que este trigger se va a ejecutar antes del intento del borrado de un empleado. De manera que si el select con asterisco de empleado where DNI jefe igual a all DNI, es decir, al DNI que tenga en este momento la fila que se quiere borrar es diferente de 0, significa que hay algún empleado que esté con ha devuelto un número diferente de 0, es decir, un número mayor que 0. Hay algún empleado que tiene ese DNI como DNI del jefe, con lo cual se debe impedir el borrado de ese empleado. Para ello vamos a utilizar el estado con la excepción, la 45.000, que es un número reservado para excepciones de usuario. Cuando queramos manejar una excepción y forzarla nosotros, utilizaremos el código 45.000. Entonces, esto es como decirle, se ha producido el error 45.000 y el mensaje de texto que se tiene que asociar a esa situación va a ser error. No es posible borrar un empleado que tiene empleado a su cargo. Este if no lleva parte else, con lo cual, en el caso de que esta condición no se cumpla, pues el borrado se llevará a cabo con normalidad. En caso de que el borrado se cumpla, este signal finaliza el trigger y no se llegaría a completar la operación de borrado. Vamos a ver en la práctica cómo funciona. Lo primero, ejecuto aquí, tengo que crear este trigger. Me dice que ya existe porque ya lo tenía creado con anterioridad, pero es el mismo que acabo de definiros. Y ahora vamos a hacer la prueba. Aquí hemos visto el contenido de la tabla empleado en este momento. Si yo intentase borrar el empleado cuyo DNI es 1111A, es decir, Alonso Quijano, que ya sabemos que es jefe de Aldonza Lorenzo, pues me voy a situar aquí para ejecutar solamente la sentencia en la cual estoy situado en ese momento. Cuando lo ejecuto, ¿veis? Aquí me aparece que no es posible borrar un empleado que tiene empleado a su cargo. Y si ejecuto el select, veré que Alonso Quijano sigue ahí y no lo borra. Si ahora intento lo mismo con Sansón Carrasco, que es 5555X, que no, y no hay nadie que tenga a Sansón Carrasco como jefe, cuando yo ejecuto esto, aquí me dice que se ha conseguido borrar, ¿veis? Una fila, y si ahora hago el select asterisco from empleado, pues veis que Sansón Carrasco ha desaparecido de la tabla. Luego hemos comprobado cómo este trigger discrimina a la hora de borrar si el empleado es a su vez jefe de algún otro empleado o no es jefe. En el caso de que el jefe se lanza esta excepción y esta excepción imprime este error, como hemos visto, e impide a su vez el borrar. Bueno, pues este ejercicio os demuestra cómo se pueden además combinar trigger, en este caso, con lanzamiento de excepciones. Y con esto hemos llegado al fin de este vídeo de presentación de la unidad. Como siempre os recuerdo, podéis consultar todas vuestras dudas a través de los foros de la plataforma y la mensajería, y pronto pues dispondréis de la tarea pues, para poder empezar a llevarla a cabo. Un saludo.